En este caso un testimonio muy importante de alguien que fue testigo de la primera audiencia judicial del caso contra Nicolás Maduro. Es Nizar El Faqui, abogado venezolano radicado en Nueva York. Nizar, Nelson te saluda desde Radio Rivadavia. Buen día. Hola Nelson, buen día y saludos a toda tu audiencia. Pero muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo fue eso? Contanos, porque fuiste un testigo de primera mano de este hecho histórico, la presencia, el comienzo de este largo proceso judicial contra Nicolás Maduro. Correcto, bueno, fue impactante verlo entrar, tanto a él como a Cilia Flores en braga azul marina con el uniforme naranja debajo, digamos que se le ponen a los presos del recinto donde se encuentran en estos momentos recluidos. Esa imagen fue impactante para mí como venezolano. Yo además ejercí en Venezuela como abogado hasta el año 2017 y entre otras cosas representé como abogado defensor a muchos presos políticos Mira. del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces fue muy simbólico para mí poder estar allí en primera fila presenciando en vivo y directo lo que fue el inicio de este proceso. ¿Cómo era el ambiente? Mucha tensión. Yo he estado en otras cortes federales, he estado en otras audiencias de otra naturaleza acá en Nueva York y en Estados Unidos. Normalmente la majestuosidad de estas audiencias es muy clara porque estás entrando a una de las cortes federales más importantes, no solamente de Nueva York, sino de los Estados Unidos, porque es la Corte de Distrito Sur de Nueva York, que es una de las cortes que ha manejado los casos más importantes, más emblemáticos a nivel nacional y a nivel global, diría yo. Por ejemplo, este juez que lleva este caso, que tiene más de 92 años, fue el que llevó el caso de las Torres Gemelas, por Bueno, poner un ejemplo de audiencia, ¿no? Es decir, y tiene una larga trayectoria como juez federal desde la época de Bill Clinton, cuando fue ratificado por el Congreso. Es decir, ha visto muchos casos y la sala se corresponde con la majestuosidad o es tan imponente como lo es la magnitud de los casos que lleva la Corte. Entonces, el ambiente era muy tenso porque siempre lo es. Cuando ingresas a esa sala te hacen una requisa muy meticulosa, no puedes ingresar con ni siquiera un reloj inteligente, ni siquiera con audífono, no puedes tener dispositivos electrónicos, pasas por un requisa policial importante antes de ingresar al edificio de la corte. Y luego cuando ingresas a la sala no puedes hablar, no te puedes parar de tu silla, ni siquiera para ir al baño. Cuando el juez ingresa a la sala, todos debemos permanecer callados y sentados a menos que el juez autorice expresamente que una de las partes hable, en cuyo caso tienes que pararte para hablar. Digamos, esas solemnidades propias de una sala de audiencia de esta magnitud ya te genera una tensión, un silencio sepulcral en el que todo se vuelve un poco más, digamos, dramático para un claro. caso de esta naturaleza, de esta magnitud. ¿Cómo los viste a Maduro y a su esposa Cilia Flores? Bueno, aquí es importante voy a escribírtelo, pero importante hacer una distinción porque he recibido algunos comentarios. Algunos periodistas que tuvieron credenciales para ingresar, algunos pudieron ingresar a otras salas en las que se disponen pantallas para ver la audiencia. Yo no, yo estaba dentro de la sala en vivo y directo, sentado justo detrás donde fueron ubicados Maduro y Cilia. Mirá, Entonces pude apreciar cuando ellos ingresaron a la sala, caminando de frente hacia mí para poder sentarse donde estaban ellos ubicados y luego pude verlos durante todo el proceso. Justo yo estaba detrás apreciando en vivo lo mirá. que estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, el ingreso fue de Maduro, fue un ingreso parecido al que ustedes han visto en los videos que han circulado otros eventos previos a la audiencia en el que él sale saludando, ¿no? Él entra dando el Happy New Year, dando el feliz año. Entonces da Happy New Year 3 veces Ajá. y hace contacto visual sostenido con los que estábamos allí y luego estrecha la mano, no estaba esposado, hay que destacar eso. Cuando entra al recinto de la audiencia no está esposado, él está esposado para ingresar a la corte. Una vez que entra a la sala ya no es está libre de esposa, libre de apremio, entra a la sala, estrecha las manos de sus abogados, estrecha la mano incluso de los marshals, dos marshals que son los custodios de la corte, que son los custodios que están dentro de la corte para preservar el orden de la sala. Eh, y se ve un Maduro un poco más confiado, ¿no? Un poco más sobreseguro. Eso fue el primer episodio, pero eso cambió dramáticamente luego y te voy a contar. Y en el caso de Cilia Flores, sí, desde su momento de ingreso, más bien se mostraba muy retraída, mirando hacia abajo. No hizo contacto visual con los que estábamos presentes. Fue difícil incluso verle el rostro porque miraba hacia abajo en todo momento y luego tomó su asiento y estaba
A la derecha tenía un abogado, a la izquierda tenía otro abogado. Ellos contaron con 3 abogados en total, 3 abogados defensores privados que los estaban atendiendo y estaban sentados junto a ellos. Entonces, bueno, Silvia sí fue, no saludó, no hizo contacto visual y se notó mucho más retraída, quizás mucho más intimidada desde el inicio, por el contexto en el que se encontraba. Ahora, eso cambió en el caso de Maduro luego y no me quiero largar para darte la oportunidad de seguir haciendo una pregunta. ¿Y qué fue lo que pasó? Es muy interesante, estamos hablando con Nizar El Faki, abogado venezolano, exiliado claramente, ¿no? Que estuvo allí, miren lo que cuenta, estaba atrás de Maduro. ¿Y qué fue lo que cambió a lo largo de la audiencia, Nizar? Contanos. Bueno, esto te lo destaco, cambió de un Maduro que llegó confiado, saludando, dando el Happy New Year, estrechando las manos de sus abogados, etcétera, como ya describí, a un Maduro que hasta ese momento no había visto al juez. De pronto los que vieron esto a través de una pantalla, algunos periodistas que de pronto han hecho algunos reportes, se quedaron con esa imagen de Maduro, ¿no? De bueno, Maduro entró sobre seguro. No, no fue así. Ese fue el momento en que él ingresa a la sala. Todavía no ha visto al juez porque el juez se ubica al fondo en el podio y el ingreso de la sala él lo hace por una puerta que está al fondo también, pero entra de espalda hacia el podio para ubicarse en el puesto donde se va a sentar y todo el saludo lo hace estando de espalda al juez. Luego cuando él se voltea, se debe sentar y luego el juez da inicio a la sesión. Cuando el juez da inicio a la sesión, lo primero que hace es leer, digamos, estamos acá en Nueva York, 12 horas del este, para llevar a cabo una audiencia a los efectos de una acusación que ha sido presentada por cargos penales contra y lee las personas que han sido acusadas en esa acusación, incluyendo a Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro, y procede el juez a verificar la identidad de los acusados. Y en ese momento es donde hay un cambio muy importante de Maduro, de ese Maduro que llegó dando el feliz año, porque en ese momento hay un silencio total, solo se escucha la voz del juez pausada, además de un juez de 92 años, que le ordena entonces allá a Maduro que por favor se ponga de pie. Y le dice, ¿es usted Nicolás Maduro Moros? Cuando el juez le hace esa pregunta, Nicolás empieza a hacer aseveraciones que no tenían que ver con la pregunta. Empieza a decir que él fue detenido ilegalmente, que él fue extraído producto de una invasión militar a su país, que él es presidente legítimo de Venezuela, que él se considera un prisionero de guerra. En un discurso aprendido que, bueno, supongo que él practicó con sus abogados previamente. Y el juez no escuchaba no entendía lo que él estaba diciendo porque él hablaba en español y había interpretación, pero la interpretación tenía un delay. Había un retraso entre que él hablaba y que luego la intérprete en el micrófono abierto nos interpretaba lo que él estaba diciendo a los que no hablaban inglés, incluyendo el juez, ¿no? A los que no hablaban español, perdón. Cuando la intérprete empieza a hacer la interpretación de lo que él está diciendo, el juez empieza a entender que no está respondiendo a la pregunta exacta que él está preguntando y lo detiene en seco y dice, le pide que se pare, que este no es un momento, no le está preguntando sobre definiciones y le pide que se siente. Y luego le dice que se pare nuevamente y le dice, le estoy preguntando si usted es Nicolás Maduro Moros. ¿Es usted Nicolás Maduro Moros? Y él ahí sí responde en un tono muy diferente y con una cara muy distinta. Sí, soy Nicolás Maduro Moros. Mira hacia abajo y se sienta. Y yo creo que ese fue el momento en el que él asimila que, bueno, que esto es una corte de justicia y que está acá respondiendo ante un tribunal por unos delitos penales además muy graves. Qué fuerte lo que contás. Es decir, que contás el momento en el cual él termina de darse cuenta que ya no es más el presidente de Venezuela y que es un preso, un detenido, ¿no? Fuerte, ¿eh? Así es, que además es una pregunta, es muy fuerte totalmente, pero que además es una pregunta de rigor que el juez va a hacerle siempre a cualquier acusado. Es un tema de procedimental, pero te podrás imaginar que para quien ha ejercido el poder por 11 años y de la manera en que lo ha ejercido, en el que nunca una autoridad civil le ha puesto ningún tipo de instrucción en ningún sentido, enfrentarse a un juez en un recinto de esta naturaleza, bueno, le tomó un tiempo, unos minutos de pronto procesar y asimilar, y creo yo que en ese momento finalmente asimila y dice, bueno, estoy acá en una corte de justicia y creo que sí fue muy impactante para todos los que estábamos allí, pero sobre todo para él, asimilar ese momento. Qué increíble. ¿Y qué sentiste vos que lo tenías ahí a, no sé, medio metro, un metro, ¿no? Vos fuiste una víctima de ese régimen.
Sos una Bueno, víctima. yo como abogado, yo creo que muchos venezolanos, además, te podrás imaginar ustedes en Argentina cuántas personas migrantes ustedes han acogido allá en Argentina, cuántas personas hay forzadas al exilio en tantos países de Latinoamérica y bueno, y más allá, ¿no? De un régimen que ha avasallado la sociedad civil venezolana, que ha descompuesto el tejido social, ha separado a millones de familias, ha ignorado el clamor de la gente por tantos años, de un presidente que además desconoció los resultados electorales que se llevaron a cabo en 2024 bajo sus propias reglas, de un país que está harto del gobierno, que necesita un cambio, que lo ha pedido de todas las maneras, votando, protestando, pagando con cárcel y pagando con el exilio. Es decir, es mucho lo que ha pasado en Venezuela, es mucho lo que ha sufrido la gente Mm. en Venezuela y sin duda yo como venezolano pues evidentemente estoy sentado allí presenciando eso en vivo y viéndolo ingresar a la sala de esa manera fue muy impactante, muy simbólico, pero además el haber sido abogado, en mi caso, abogado defensor de presos políticos en Venezuela y Claro. estar en muchas audiencias de esta naturaleza en Venezuela con detenidos a los que no se les respetaba el debido proceso y ver esta situación, digamos, me llevaba a muchos flashbacks Claro, claro. de cómo cambian las cosas, ¿no? De haber estado Te debe en haber condición parecido de abogado defensor, increíble, claro, increíble ver ese momento. por momentos surreal, sí, Surre. sin duda alguna. Desde el punto de vista humano fue muy, para mí fue muy impactante. Uno trata de no quitarse el traje de abogado, ¿no? Mm. Pero es muy difícil, ¿no? Con la historia que hay detrás y con todo lo que hemos vivido, pues era muy difícil para mí no pasar página de de tantas cosas vividas en Venezuela y de tantas cosas que hemos pasado los venezolanos, ¿no? Buenos días, Nizar. Rolando Klemper te saluda. Te quería consultar, ¿cómo fue que terminaste en la sala detrás de Maduro en el inicio de un proceso judicial histórico? ¿Cómo fue que llegaste vos puntualmente como abogado a estar ahí en esa sala? Bien, bueno, les confieso que el puesto exacto uno no lo elige. Yo fui sentado allí y yo digo, bueno, la vida se encarga a veces de poner las cosas en su sitio, porque yo fui sentado justo en un puesto en donde cuando él ingresa, pues me ve de frente y de hecho hace contacto visual sostenido conmigo porque estoy Ah, sentado justo detrás donde él mira. va a tomar asiento, ¿no? Yo no elegí ese asiento y digamos la sala es grande y ahí habían personas también sentadas en el costado, en el extremo izquierdo, que de pronto era difícil tener la visual que yo tenía. Yo estaba sentado justo detrás de Maduro Qué en bárbaro. esa mesa, detrás del mesón donde ellos estaban, donde ellos fueron sentados, ¿no? Entonces para mí, bueno, tuve una visual muy directa. ¿Cómo yo logré ingresar? Bueno, al final del día yo tengo la posibilidad de ingresar a cortes acá porque además de ser abogado en Venezuela, yo también estudié leyes en los Estados Unidos. Luego de venir para acá, tengo 7 años acá y he podido tener, digamos, acceso a las cortes y Claro. conocer un poco el sistema judicial estadounidense, ¿no? Y eso te facilita un poco bastante las cosas al momento de ingresar a una corte federal. Pero más allá de eso, pues al final del día tú tienes un cupo limitado, hay cupos limitados para entrar como observadores, te registras, pasas por un proceso previo y luego tienes que pasar por un chequeo procedimental y te chequean además cuando ingresas como cualquier otra persona que ingresa a la sala. Y bueno, luego, como les digo, la ubicación exacta en la corte pues depende de los marshals, de cómo te ubiquen. A mí me ubicaron fue allí. Eh, Increíble. y creo que fue pura coincidencia que me hayan sentado justo en ese puesto, ¿no? Claro. Y porque hubo alguien, confirmarnos o no, que le gritó algo a Maduro Sí, como siendo criminal de guerra. ¿Cómo fue eso? sí, hubo dos episodios. eh, bueno, ya me tengo que ir, disculpen, pero les cuento esto, disculpen que tenga que cortarles, Sí, tengo una sí, sí, entrevista sí. pautada ahora, Sí, sí. pero les cuento rápidamente, pues sí hubo dos episodios, yo no pude ver exactamente a la persona, pero sí escuchar, evidentemente. Eh, pero la persona le dice al final de la audiencia, hizo dos intervenciones, la primera fue muy breve y inmediatamente fue pausado por las autoridades, los marshals que les comenté, los custodios de la corte que se encargan de mantener el orden, porque uno no puede hablar, no se puede parar, no puedes hacer gestos, no Ah, puedes interrumpir, etcétera. Si lo haces, te pueden incluso detener, remover y abrirte algún procedimiento incluso disciplinario si eres abogado o si eres parte del público también puedes ser sometido a sanciones disciplinarias. Es decir, es muy delicado lo que significa estar en una corte de esta naturaleza, en una sala de audiencias con el juez federal presente.
Pero luego de que la sesión se levanta, ¿sí? Y entonces se levantan los acusados para retirarse, Maduro para levantarse nos tiene que ver de nuevo a los que estamos detrás, ¿sí? Para poder retirarse de la sala. Y en ese momento es que esta persona le grita: pagarás por todo lo que has hecho, fue lo que le dijo. Y Maduro, bueno, muy contrariado, pausa unos segundos y le responde: yo soy presidente de Venezuela, yo soy un hombre de Dios, le responde mira, Maduro. Eso no había trascendido, ¿eh? Sí, a lo que esta persona le responde: tú no eres un hombre de Dios, yo soy un hombre de Dios. Y en ese momento él iba a seguir hablando de este muchacho y ahí sí los custodios lo detienen y se lo llevan de la sala, lo sacan de la sala. Y ya Maduro iba a responderle de vuelta, pero creo que entre el enojo y la contradicción y la intimidación del momento que también él estaba, en el que él estaba, pues se quedó como con la palabra en la boca de querer responderle algo más y no pudo. Y luego él sale muy contrariado de la corte, ¿no? Ese fue el episodio que ha trascendido y que yo les puedo relatar, pues, de lo que viví en ese momento, el calor del momento, ¿no? Nizar, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Rivadavia, estás con otras entrevistas, así que te dejamos. Ha sido impactante escucharte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Nizar El Fakir, una historia, tremendo. Te diría que una película, Sí. María Eugenia, es decir, ¿no? Alguien que, abogado, defiende presos políticos, se tiene que exiliar de Venezuela, viene el juicio, obviamente él puede entrar ahí porque es abogado, tuviste muy bien la pregunta, Rolando, y le toca justo atrás. Impresionante. ¿No? Y cuenta este diálogo, no había trascendido la respuesta de Maduro. Soy el presidente legítimo de Venezuela, soy un hombre de Dios. Impactante, es decir, fílmico. Tal cual. Vamos, Rivadavia.